Buen día a los que se han sumado en esta segunda parte. Y vamos a reflexionar sobre una historia, creo que un tanto conocida, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Versículo 11 en adelante es la historia de Jesús cuando recibe a 10 leprosos. Si fueran 11 podría ser un chiste, pero con 10 no se me ocurre ninguno. Muy bien. Leemos el texto, dice Lucas 17, versículo 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este relato se encuentra en una parte del ministerio de Jesús donde él ya inicia su camino a Jerusalén. Capítulo 9, él dice que ya toma el firme propósito de ir a Jerusalén, y en ese camino, en estos capítulos muestra cómo Jesús imparte enseñanza a sus discípulos, que eran quienes lo seguían. También le seguía la multitud, tenía muchos encuentros con muchas personas, y vemos cómo en esta etapa cómo él se ha acercado a personas que han sido marginadas, discriminadas, y en este caso tenemos 10 hombres leprosos. ¿Qué es la lepra? Voy a tratar de resumirlo. Anoté algunas cosas con respecto a esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa causada por, voy a leer, el bacilo de Hansen. Esta enfermedad es infecciosa, pero no es altamente contagiosa. En aquel momento se creía que sí. Hoy se sabe que no es tan contagioso, incluso hoy hay cura. Y se caracteriza al principio por manchas en la piel, con algunos nódulos. Hay pérdida de la sensibilidad, afecta a los nervios, afecta a la piel, afecta a las vías respiratorias. Hay escritos que dicen que algunos leprosos, cuando dormían, amanecían quizás sin un dedo, porque venían las ratas o algún animal y le comían los dedos, y ellos no se daban cuenta porque no tenían sensibilidad. Y bueno, producto de las llagas, también tenían un olor muy fuerte. Esta era la enfermedad que tenían estos 10 leprosos, y estaban en las afueras. Era común verlos a ellos en las afueras de las ciudades. Decía la ley que personas con enfermedad infecciosa como esta debían ser separados del lugar. Y no solo eso, bueno, en Levítico hay toda una reglamentación que explica cómo diagnosticar a estas personas y cómo considerar y cómo tratarlas. Y estaban, desde el Levítico en adelante, vemos que estas personas siempre estaban al principio afuera de los campamentos, ahora afuera de las ciudades. Dormían donde podían, en cuevas, estaban todos juntos. Estos 10 parecen que eran de origen mixto, algunos judíos, otros samaritanos. Y si bien estos grupos de personas en situaciones normales no se juntarían, en este caso la enfermedad hizo de que estuvieran todos juntitos. Y ahí estaban estos 10 leprosos, estas 10 personas, que cuando ven a Jesús, dice el texto que se paran de lejos, respetan lo que decía la ley,
había cierto distanciamiento y bueno, creo que nosotros hoy conocemos acerca de cuarentena, distanciamiento, lo que eso significa. Incluso ellos también llevaban un bozal, dice el texto en Levítico, un barbijo. Ellos llevaban un barbijo, se debían identificar, debían anunciarse. Si veían gente, debían gritar: soy inmundo. Así, gritar: inmundo, inmundo, para que la gente no se le acercara. Podían estar hasta 2 metros, 3 metros de alguien sano. Pero si había viento, tenían que estar a 20, 30 metros. Entonces, cuando lo ven a Jesús, se le acercan hasta cierta distancia. A esta altura, creo que ya Jesús era bastante conocido en la zona por sus enseñanzas, pero también por sus milagros. Y entiendo que por esto se le acercaron, porque conocían que Jesús hacía milagros. Y le gritan: Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo llaman Maestro. De esta forma están reconociendo que Jesús tenía autoridad, que algo podía hacer por ellos, y piden misericordia. En este pedido vemos que ellos reconocen que estaban en miseria. ¿Qué es misericordia? Voy a leer una definición. Como en un diccionario bíblico dice que esta palabra hace referencia a que pedían simpatía en otra persona por su miseria y que la manifestara en actos. Así que ellos reconocían que estaban en miseria, que estaban necesitados, y no solamente por su vestimenta, sino por su estilo de vida. Estas personas estaban, por su condición, totalmente separados de la sociedad en muchos aspectos. Físicamente estaban lejos, estaban en las afueras de las ciudades. Socialmente no podían tener contactos con nadie. Incluso ceremonialmente ellos eran considerados impuros. No podían ir al templo, no podían participar de las enseñanzas en las sinagogas. Habían perdido amigos, familia, trabajo, perdieron todo. Estaban en la miseria total. Como nos la podamos imaginar nosotros, así estaban ellos. O sea, estaban conscientes de su miseria porque la vivían día tras día, y lo que les esperaba a ellos era la muerte, nada más. Entonces le dicen: Maestro, mirá nuestra miseria y hacé algo por nosotros. Pero lo bueno es que fueron a Jesús, fueron con este pedido, fueron a buscar esta ayuda de Jesús. Iniciamos la reunión de hoy con un pasaje de Marcos, donde también los discípulos en una necesidad fueron a Jesús. Y creo que es lo mejor que uno puede hacer una persona cuando está en necesidad, ir a Jesús. ¿Y cómo respondió Jesús a esta necesidad? Bueno, los frena y le dicen: vayan al sacerdote. Yo me imagino estos 10 hombres, todos harapientos, buscando a Jesús por algo, por una sanidad, por un milagro, y que Jesús le dice: vayan al sacerdote. No sé, los debe haber desconcertado esa orden. Ellos no esperaban eso. Los manda a que vayan a la persona que determina si están sanos o enfermos, estando enfermos. Pero bueno, no sé si habrán rezongado, no sé si habrán protestado, no sé qué habrán hecho, pero el hecho es que fueron a presentarse al sacerdote. Y mientras iba, ahí se produce el milagro. Ahí se empiezan a ver que están sanos. Otra vez trato de imaginar la reacción de estas personas yendo en este camino, quizás al principio con paso lento, una por su enfermedad y otra porque no tenían una respuesta tan favorable como ellos esperaban, y de repente se ven sanos, sin ese olor podrido que tenían, sin las llagas, sintiendo quizás después de mucho tiempo el aire fresco en la cara, sintiendo con los pies la rugosidad del suelo. Si estuviéramos nosotros ahí, tuviéramos ese cambio en nuestras vidas, ¿qué haríamos? Bueno, yo iría corriendo al sacerdote que ya me firme el alta médica, así puedo volver con mi familia, con mis amigos. Yo imagino que eso deben haber hecho, pero 9 siguieron con su vida. Uno no. Uno se vio sano y lo primero que pensó fue en Dios.
Dios me sanó. Entonces volvió, hasta donde se vio sano, volvió a encontrarse con Jesús, y en el camino, dice el texto, en el camino iba dando gloria a Dios a gran voz, iba gritando, iba alabando a Dios en todo ese trayecto que tenía desde donde se vio sano hasta ir a Jesús, iba alabando a Dios en voz alta. Se encuentra con Jesús y se arrodilla, se postra. Quizás no nos pueda parecer tan extraño hoy a nosotros que en forma de gratitud uno tenga esa actitud con otro, pero en ese entonces una persona solamente se podía postrar delante de Dios. Solamente delante de Dios uno se puede postrar. Y este hombre se postró a los pies de Jesús, y al darle las gracias de alguna forma estaba reconociendo que Jesús era el enviado de Dios, era el Mesías de Dios. En Jesús reconoció la obra de Dios. Se postró, dio gracias, vino adorando a Dios, y Jesús resalta en este hombre su fe. Una fe que también produjo una transformación más en su vida. Primero, las 10 personas se acercaron a Jesús creyendo que algo podía hacer por su miseria. Y este hombre se acercó a Jesús creyendo, pero de una forma distinta. Se acercó con fe, creyendo que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el enviado de Dios. Y por esta fe dice Jesús que se ha salvado. Y se volvió distinto, con una sanidad integral. Sanidad física, sanidad espiritual. Y pensando en nosotros, cómo podemos aplicar esta historia, la acción de este hombre, la acción de Jesús en nuestras vidas, creo que nosotros estamos pasando o pasaremos por necesidades tan complicadas como esta, que nos aparta, que nos separa o que nos hace sentir solos. Quizás no estemos aislados, lejos de la gente, pero sí nos podamos sentir solos porque el dolor o el problema que podamos tener, la prueba por la cual podamos atravesar, sea tan grande que no veamos más allá de nuestro problema. O podemos tener necesidades más simples, más cotidianas. La necesidad de que estoy llegando a fin de mes y no estoy llegando con el sueldo, que tengo esas preocupaciones del día a día, de ver que mis hijos crecen y hay mucha influencia de afuera y yo no sé cómo mostrar la palabra. Bueno, esas preocupaciones más cotidianas. ¿Y qué hacemos en esos casos de necesidad? ¿Qué hacemos en esos casos donde nos sentimos solos, que el agua nos está llegando al cuello, o que la batallamos día a día con cosas chiquitas? ¿Qué hacemos? Y si miramos nuestra vida para atrás, tal vez podamos ver que reaccionamos de muchas formas. Yo mismo veo mi vida y muchas veces la he querido solucionar por mi cuenta, porque pensé que tal problema no era como para llevarlo a Dios, era algo que yo lo podía hacer. O quizás alguno, como los discípulos que escuchábamos en la historia del principio, vamos a Dios protestando, pero Señor, ¿no ves que tengo esta necesidad? ¿Por qué no haces algo? Vamos con una actitud así de queja, de protesta, o simplemente nos dejamos estar y bueno, esperamos que la necesidad pase, que el problema pase. Ante la necesidad es bueno que nuestra primera acción sea ir a Jesús. Ir a Jesús reconociendo la situación que tengo, entendiéndole que Él puede hacer algo por mí. Y también ir a Jesús con esta fe que tuvo este hombre, reconociendo que Él es Dios y que Él puede obrar. Y este milagro de Jesús sanando a leprosos no es el primero que registra Lucas, ya registró otro al inicio del Evangelio. En ese caso era una sola persona, un solo leproso se le acerca. Si leemos el pasaje, ahí vemos que Jesús lo toca y después lo sana, y después lo envía al sacerdote. En este caso no, lo manda al sacerdote y en el camino se sana. Y estaba lejos, no hubo toque.
Esto me hace ver de que el Señor, ante problemas similares, puede actuar de diferentes formas. Y eso también tengo que esperar del Señor con mi vida. A veces yo veo que el Señor obra de una forma con mi hermano y yo quiero que Él obre de la misma forma conmigo. Y no, el Señor conmigo puede obrar de formas muy distintas. Es más, de un momento a otro, Él puede obrar de formas distintas. Al ir a Dios con mi necesidad, yo no lo debería encasillar en una forma de actuar. Mi fe debe ser una que deje que Él obre como Él quiera, como Él, como en sus soberanías, entienda que es lo mejor para mi vida. Y esperar el obrar de Él. Ahora bien, hay un par de versículos que me han llamado mucho la atención, me han hecho pensar mucho. Es las preguntas que hace Jesús cuando viene este hombre sanado y se postra a sus pies. Versículo 17, repito las preguntas. Dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde está? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y Jesús pone en contraste la actitud de los 9 con este hombre que fue sano, con este 10º. Uno dio gloria a Dios y volvió y dio gracias a Jesús. Los otros 9 no se sabe, siguieron con su vida. Pero pone en contraste estas dos actitudes, estas dos reacciones. Y me hace ver que a veces no somos agradecidos con Dios. Somos ingratos, somos indiferentes con lo que Él hace. Tenemos una necesidad, vamos ante Dios, reconociendo mi problema, con humildad, con fe, y Dios obra, Dios me bendice, Dios actúa, y después yo sigo con mi vida. Y creo que en momentos así, Dios preguntará, ¿y dónde estará mi hijo a quien yo bendije? Preguntó, los 9, ¿dónde están? Ahora podría preguntar, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás Andrés? Ahora que yo hice algo por vos. Creo que a veces somos muy ingratos con Dios. Y digo que me llama la atención porque yo nunca pensé que podía ser indiferente o que Dios se percatara de mi ingratitud. Sí soy a veces consciente de que he sido ingrato con mis padres y lo he visto que han sufrido o que le ha molestado y bueno, me ha dolido, o he sido ingrato en mi familia con mi esposa o con amigos y lo he visto y bueno, he pedido perdón por la ingratitud, he tratado de remediarlo, pero nunca me percaté que he sido muchas veces ingrato con Dios y que para Él eso no pasó desapercibido. Y esa sería entonces la otra pregunta. Bueno, primero, ¿qué hago ante mi necesidad? ¿Con qué actitud voy a Dios? Y después, bueno, ¿qué hago cuando soy bendecido? ¿Qué hago en las bendiciones? En los pasajes anteriores en este capítulo, Lucas comienza mencionando varias enseñanzas. Primero le dice a los discípulos que se cuiden de hacer caer a las personas, de incitar a pecar a alguien, y si alguien peca, que los perdonen, y que lo haga muchas veces, todas las veces que sea necesario. Y los discípulos dicen, bueno, pero ante semejante estilo de vida, necesitamos que nos aumente la fe. Y Jesús le dice, bueno, si tuvieran, bueno, como lo cantamos recién, una fe chiquita como un grano de mostaza, podrían hacer de que este árbol se salga de acá y se plante en el mar. Y podemos entender de que Jesús no demanda de nosotros una gran fe, sino fe, que tengamos fe y que la depositemos en Él. Eso es en los momentos de necesidad. La fe que tenga, grande o chiquita, que la deposite en Él. Él me va a recibir. Aquí recibió a un hombre y él dijo, era un extranjero, un samaritano, alguien a quien los judíos podrían decir, bueno, esta persona no merece el favor de Dios. Bueno, Jesús sí lo recibió. Jesús nos va a recibir a nosotros en la condición que estemos. Este hombre samaritano tenía un conocimiento quizás más limitado que los judíos con respecto a Dios. Aún así, con este conocimiento limitado, se acercó a Jesús y recibió de él esta sanidad. Y también nosotros
No importa qué tanto sepamos de la palabra, si somos expertos o recién estamos aprendiendo. No importa si tenemos años de cristianos, si somos cristianos de cuna o si recién estamos en los caminos en estos días. Si vamos a Él, Él nos va a recibir. Si depositamos nuestra fe, Él va a obrar en nuestra vida. Pero también está esta otra parte. Al momento de obrar, yo tengo que ser agradecido. Jesús, en el capítulo 17, antes de este encuentro, Lucas menciona una pequeña parábola de un siervo, la parábola del siervo inútil, que trabaja para su amo y cuando llega la noche tiene que servir a su amo y listo, decir, bueno, yo hice lo que tenía que hacer, siervo inútil soy. Y esa parábola, así, de forma simple, nos está enseñando de que nosotros no somos merecedores de nada de Dios. O sea, no hay nada que yo haga que merezca el favor de Dios, ni todas las veces que vengo a la iglesia, ni todo lo que yo pueda cumplir de su palabra. Esta mañana hablábamos del amor práctico, del compañerismo. Yo podré amar a todos y demostrarlo de la forma en que cada uno lo necesite, pero aún así eso no me hace merecedor a mí del favor de Dios. Él obra por su gracia, por su gracia. No hay nada que yo pueda hacer que amerite el obrar de Dios. Yo no le puedo demandar que Él haga cosas. Él obra por su gracia. Y cuando Él obre por su gracia, yo tengo que ser agradecido. Porque cuando yo uno mi fe con mis acciones de gracia y mi adoración, mi relación con Él va a crecer. Crece más y se fortalece más, o es más completa que si solamente veo el obrar de Dios en las necesidades. Cuando yo veo a Dios obrando en mi necesidad, veo algunos aspectos de Él, veo su poder, su misericordia, pero cuando yo me relaciono con Él en la adoración, en la alabanza, en la gratitud, veré otros aspectos de su persona que también van a bendecir a mi vida. Entonces, mi acercamiento a Dios debe ser de esas dos formas: con fe en las necesidades, con gratitud en la bendición. Meditemos en esta palabra y analicemos nuestra vida para ver cómo nos acercamos a Dios, cómo actuamos a Él en las malas y en las buenas, y que podamos ser como este hombre a quien Dios le dice, tu fe te ha salvado. Nosotros, creo que la mayoría ya somos salvos, pero Dios nos va a decir, bueno, tu fe y esta demostración de tu fe fortalece tu vida, fortalece tu relación conmigo. Que el Señor bendiga su palabra y sigamos meditando en ella.